Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Esta noche nos acompaña William y nos acompaña John Freddy. Gracias a Dios por ellos que pudieron sacar este ratico para estar aquí con nosotros y por ustedes, claro, que están acá también acompañándonos en esta ocasión. Este fondo que ven acá en la pantalla es Poughkeepsie, es aquí al lado de la casa. Cuando vengan por acá a New York, bienvenidos por acá a Poughkeepsie, New York. Entonces le estaba diciendo, bueno, ahí tenemos problemas con William, pero ahí está ya con nosotros. Estamos acá una vez más y qué bueno poder compartir este espacio. Queremos seguir con la cristología. Tenemos pendiente la parte final de los especiales que hemos sacado de Primera a los Corintios, capítulo 14, pero ya hemos dicho, estamos esperando un momento oportuno para que una de nuestras hermanas nos acompañe aquí, porque pues es como maluco acá 3 hombres hablando acerca de las mujeres y ellas que también que tengan su participación, ¿verdad? Entonces estamos cuadrando eso, así que tengamos paciencia, queremos que una hermana esté aquí con nosotros y nos dé también su punto de vista. Vamos a ver el saludo, John Freddy, y después William, bienvenidos. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Muy contento de saludar también a Donay y a William en este programa especial el día de hoy. Así que bueno, vamos a conversar un rato acerca de esas cosas tan interesantes que debemos todos tener claras y mantenerlas allí en mente para defenderlas en el momento que se nos requiera. Bueno, compañeros, Dios les bendiga. Un saludo para ustedes, cordial, igualmente para nuestra amable audiencia. Y una bendición muy grande poder estar una vez más compartiendo de las grandes maravillas de nuestro Dios, presentando defensa acerca de la fe y dando a conocer verdades muy profundas acerca de lo que Dios quiere que de Él conozcamos. Amén. Y de la manera en que debamos seguirle. Hacía ratico que no estaba por aquí William, qué bueno poderle ver, no se ha retirado todavía del equipo. Igual aquí estamos hablando de cristología. Esta 4ª temporada, hermano, la hemos dedicado, como ya les hemos dicho, a hablar de Jesucristo. Y estamos todavía en la cristología bíblica. ¿Qué dicen los libros de la Biblia acerca de Cristo? Les estamos invitando a que hagan un ejercicio, en cierta manera académico, pero el estudio de la Biblia no se limita a un ejercicio académico. Por supuesto hay que saber leer y todo esto, pero es más que un ejercicio académico, es una actividad espiritual. Sin embargo, en ese ejercicio académico les estamos invitando a estudiar la Biblia de manera intuitiva. Vaya a su texto bíblico y, como usted puede ver acá que lo hago en la pantalla, subrayo donde aparece Jesucristo, subrayo a Jesucristo y me voy y es lo que estamos haciendo acá con mis compañeros, a pensar y analizar qué se nos dice de Jesús en esta parte en la que está subrayado. Aquí aparece Jesucristo, qué se nos dice de él acá, qué se nos dice de él pues más abajito también, donde aparezca por ahí Jesucristo. Aquí está esta frase célebre que estaremos mirando, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que es una tarea interesante. Váyase por los libros de la Biblia, estamos en Tito ya, la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito, y subraya acerca de Jesús, de Cristo, de Jesucristo, de Cristo Jesús, y analicemos qué nos dice la Biblia acerca de Jesús. Y también quiero recordarles que hay afirmaciones directas, pero hay otras afirmaciones indirectas. Ambas vale la pena que las analicemos. Es decir, uno puede decir, el hermano William Díaz es el misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la isla de
Aruba. Es una afirmación directa. Pero también podemos decir la hermana Sonia, que asiste a la isla de Aruba donde pastorea el hermano William. Ahí yo estoy hablando más que todo de la hermana Sonia, pero indirectamente también estoy diciendo algo de William. Así que así también encontramos en la Biblia esta primera afirmación, frase por ejemplo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Está hablando de Pablo, pero indirectamente también nos está hablando de Jesucristo. Pablo es apóstol de Jesucristo, es decir, Jesucristo es quien envió, porque apóstol es el que es enviado, ¿verdad? Enviado de Jesucristo. Jesucristo fue el que comisionó, el que envió. Y así mismo también en otras afirmaciones. Entonces hay que tener en cuenta esas dos formas de estudiar, ¿no? Afirmaciones directas y afirmaciones implícitas o indirectas que también encontramos en esta epístola. Entonces comencemos, compañeros. Vamos a ver, vamos a leer acá algunas. Esta está muy fácil. Jesucristo, Señor, ya habíamos dicho el Señor. Aquí habla de Dios nuestro Salvador. Este es un tema interesante. El tema del Salvador en el Evangelio, en la carta a Tito, perdón. Bueno, ¿quién quiere hacer algún comentario acerca de Tito? A ver, antes como para ubicarnos en el contexto histórico de la carta. Adelante, William. Gracias, compañeros. Me alegra una vez más saludarles. Creo que es una bendición inmensa poder estar aquí. Y quisiera empezar haciendo un poquito de énfasis en eso que decía Donay. Hay dos maneras de mirar la cristología. Hay que entender que cristología se ocupa de todo lo referente a Cristo. Y eso es lo que queremos en este estudio, en este segmento. Y la estamos estudiando a través de los libros del Nuevo Testamento y vamos ahora en el libro de Tito. Y Tito es precisamente uno de los a quien Pablo le escribe, un joven pastor, y le está dando la instrucción acerca de cómo debe ser su creencia en el Señor. Y vamos a encontrar una cristología en Tito que realmente si algo nos deja ver es la divinidad de Cristo y cómo ese papel de él tiene que ver con la salvación. Así que nos habla de la divinidad de Cristo y su papel dentro de la salvación de cada uno de nosotros. Tenemos que decir que Tito desde el comienzo, y ya lo presentaba Donay en el versículo 1, Tito nos está hablando de su llamado. Precisamente Pablo está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo conforme. Se nos fue. Tenemos problemas con la conexión Sí. con William. Bueno, esperemos que venga otra vez. Pero muy interesante este ejercicio inicial de ubicarnos, ¿no? Ubicarnos. Bueno, este libro, ¿a quién fue escrito? ¿Quién era este personaje? ¿En qué momento se escribió? Entonces ya estamos mirando las cartas pastorales. La vez pasada vimos las cartas a Timoteo, ahora estamos en la carta a Tito. Y sí, como decía William, aquí clave es la palabra Salvador, la relación de Jesús con la salvación. William, se nos fue. William, ¿me escucha? Yo lo escucho, ¿me escuchan ahí? Sí. Siga que estaba diciendo usted algo acerca de esta frase inicial. Gracias. Pablo escribiéndole a Tito le está dejando claro desde el... Sí, Pablo desde el comienzo le deja claro a Tito. Ahora, recordemos que las cartas pastorales se les llaman así bajo esa categoría porque eran cartas dirigidas a líderes de la iglesia, como fueron Tito y Timoteo. Jóvenes ancianos, ancianos jóvenes, en un sentido. Claro, la palabra anciano, hay que decirlo, no significa viejo. Eso. ¿Verdad? Sino que es un título para... Es un título para referirse. Pastor, digamos. Eso. Entonces eran pastores y Dios en su providencia inspiró a Pablo a escribir estas cartas para que los ministros entendamos, como le dice Pablo a Timoteo, cómo debemos dirigirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, por supuesto, Pablo
tiene una carga en su mente por las cosas estén claras en estos ministros. Particularmente con Tito, pues Pablo tiene ese énfasis marcado en la obra salvífica de Jesucristo. Ujú. Y lo más interesante es que Pablo, yo lo percibo como de una manera intencional, de una manera deliberada. Pablo comparte plenamente el título y la obra salvífica de Dios, que le pertenece a Dios, la comparte con Jesucristo, entendiendo que no son dos aparte, Ajá. sino que lo que Pablo quiere hacer es darle a entender, como matar dos pájaros de un solo tiro, como diríamos, ¿no? Él Mire, está, ya William otra vez. Mire, John Freddy, leamos acá rapidito para comprobar y luego hacemos los comentarios. Lo que estoy subrayando. Dios nuestro Salvador. ujú, Señor, oiga, pero apenas pongo a William y se me va. Dios nuestro Salvador y luego Señor Jesucristo nuestro Salvador. eso. Fíjese la relación. Y más abajo también tengo por aquí otra. A ver, ¿dónde es que está la afirmación clave que tengo por acá subrayada? Dios nuestro Salvador. Aquí en el 2.10, otra vez, Dios nuestro Salvador. Y aquí en el 13, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo. Así que Entonces, tenemos, y más abajo tengo otra. Acá está Dios nuestro Salvador, véala otra vez. Fíjate que en cada capítulo tenemos esas dos frases, en cada capítulo, fíjese. ujú. En el Entonces uno 3, Dios pensaría nuestro que, Salvador, Jesucristo. sí, uno pensaría que, bueno, no, primero, inicialmente, pues no, seguro Pablo se equivocó, pero Pablo no se va a equivocar 3 veces. En cada Em, capítulo tenemos esas dos. Vea que las estoy mostrando. Capítulo 1, aquí tenemos Dios nuestro Salvador, Señor Jesucristo nuestro Salvador. Capítulo número 2, aquí tenemos rayado Dios nuestro Salvador sí, y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo número 3, Dios nuestro Salvador está acá y Jesucristo nuestro Salvador. Así que pues eso. ahí Entonces está. ese uso paralelo Ujú. de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestro Salvador es deliberado, es intencional, Claro. porque Pablo, pues no, si pasara una sola vez, pues bueno, uno diría, bueno, interesante, pero 3 veces en cada uno de los capítulos Pablo habla de esa manera. Entonces, lo que Pablo quiere decir es, Cristo, Jesucristo es Dios ejerciendo la Así es. salvación. Jesucristo es Dios. Ujú, Jesucristo es el Señor, Él es el Dios eterno, viniendo a ejercer esa salvación Sí. para el ser humano. Entonces, eso es brillante en Tito, es una para los hermanos que están aquí escuchando y que no habían sospechado que en Tito había sustento para la unicidad o para la demostración de que Jesucristo es el Dios Salvador. Ahí está, ahí está. ¿Se Ujú. acuerdan que en el Antiguo Testamento había una profecía que habla acerca de la salvación de Jehová? Yo mismo vendré y os salvaré, ¿cierto? Sí, yo mismo que hablo estaré presente también. Yo mismo que hablo estaré presente. E inmediatamente dice, cuán hermosos son los pies. Tremendo. Ujú. Dios dice, yo mismo que hablo aquí estaré presente allá. Inmediatamente Isaías lo ve. Dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz. Luego comienza a hablar de los sufrimientos de ese de hermosos pies, que es el Señor que habló allá en Isaías y que estaría presente. Entonces, Jesucristo es el Dios Salvador y el nombre Jesús, por supuesto, significa eso, Dios es salvación. Voy a mostrar esta que se llama infografía, ¿no? Lo que hacen un Dios manifestado. Es el título que le pusimos, una exploración visual a la cristología en la epístola de Tito. Un Salvador con una sola identidad. Recuerde que Jesús, si es Salvador, tiene que ser el mismo Jehová, como lo acaba de decir John Freddy, del Antiguo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, JHBH, Yahweh, en fin, el Señor, dijo que no conoceríamos a otro Salvador sino a Él, y que fuera de Él no hay quien salve. Así que si Jesús no es el Jehová del Antiguo Testamento, entonces no es Salvador
y ni nos sirve como Salvador. Así que tenemos que identificar esto, una sola identidad. Aquí está William otra vez. Espero que no se me vaya, William, quédate acá un momentico. Entonces, la carta a Tito presenta una cristología poderosa y unificada centrada en una verdad fundamental. ¿Cuál es? Jesucristo es la manifestación visible de ese único Dios. No hay dos deidades distintas. Pablo deliberadamente usa una equivalencia funcional y de identidad. Ahí ya vimos los paralelos. Jesús es el Salvador. Salvador, ¿no? De la palabra soter, de donde viene de soteriología. Además, John Frey es el profesor de soteriología aquí en el Instituto Bíblico para Pastores y Esposas de Pastores. Así que nos puede hablar con propiedad acerca de esto. Aquí están las referencias respecto a esto. Bueno, ¿qué más podemos decir de Tito? Yo creo que pues ahí ya mostramos realmente lo que dice la carta respecto a los títulos de Jesús. No sé si queda algo más por mencionar, John Freddy. Sí, pues lo otro es que Pablo afirma en una de las grandes declaraciones que él hace en sus cartas, y es que ahí en Tito está esa declaración de la divinidad de Jesucristo, Tito 2:13, ¿cierto? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí tenemos ese versículo irrefutable, que es muy bueno que usted lo tenga dentro de su arsenal para defender la divinidad de Jesucristo, que explícitamente la construcción en griego, que aquí Adonai nos puede ilustrar, como él lo decía al principio, que habla de que esto se refiere a un solo individuo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es ahí, no es una separación del gran Dios y del Salvador Jesucristo. A ver, explícanos, Adonai. Voy a buscar aquí el texto, y es que tiene aquí está el texto, Tito 2:13. Entonces aquí tenemos Teos, que es Dios, Kei, que es I, ¿verdad? Sí. Este sotero de Salvador nuestro, Jesucristo. Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Tremendo. Literalmente dice así, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Muy bien. Entonces, ahí no hay una separación de personas, sino que está hablando de que Jesucristo no solamente es el Salvador, sino que es el Dios nuestro. Hay una declaración que a mí me gusta decírselo a la iglesia, enseñársela a los jóvenes, y es de que nuestro Dios tiene nombre. Nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios es Jesús, Jesucristo. Él es Dios, Él es nuestro Dios y la vida eterna. Fíjese que yo les contaba hace tiempo, aquí en este espacio, de una mujer que nos visitó hace muchos años, aquí en Boston, a la iglesia, y ustedes saben que Massachusetts es la meca mundial académica. Aquí está Harvard, son más de 480 universidades que hay en esta región. Y nos comenzó a visitar una dama, como durante 2 meses estuvo allí. Yo le veía a ella durante la alabanza, sentada, prestando atención, y luego muy atenta en las prédicas. Y ella me pidió una cita. Estuvimos ahí en la oficina y me dijo, pastor, me gusta mucho venir a, que ella llama su iglesia, me gusta mucho venir a su iglesia. Y me gusta mucho escuchar sus disertaciones, pero tengo una pregunta. Lo primero que me parece curioso es, me pregunto, ¿ustedes por qué alaban a Jesús como si fuera Dios? ¿Ustedes por qué alaban a Jesús? Qué tremendo, en pleno siglo XXI, una persona haciéndose esa pregunta. Sí. Entonces, pues yo le explicaba y le decía, pues lo que pasa es de que Jesucristo es Dios. Y procedí a explicarle eso según la Biblia. Y ahí está ese versículo por excelencia. Claro. Nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese es un versículo también muy bueno para mostrárselo a los testigos de Jehová. También es un versículo muy bueno para mostrárselo a los musulmanes. Ellos dicen que no, que a Jesús se le deificó después,
por la Iglesia Católica. Y tienen unos argumentos ahí todos raros, pero uno les muestra por la palabra de Dios de que no, Jesucristo es Dios, ahí textualmente como lo dice Pablo a Tito. Sí, varios tienen esas teorías, no únicamente los musulmanes, sino incluso también varios de los teólogos acá, acá en los Estados Unidos y en otras partes también, por ahí en Alemania, que escriben y dicen que no, que Jesús fue un hombre común y corriente y que posteriormente sus discípulos, sus seguidores lo deificaron, ¿no? Pero aquí vemos que no fue posteriormente, sino que de esos mismos instantes a Jesús se le adoraba como Dios, como Dios. Es lo que va más adelantico a hacer que el cristianismo lo diferencien del judaísmo, ¿no? Porque el judaísmo sí nunca va a aceptar que Jesús es Dios. Es más, por eso intentaban los contemporáneos suyos matarle, porque siendo hombre te hace Dios, le decían. Jesús pudo haber explicado clarito ahí que él no era Dios, pero Jesús no les aclaró lo que ellos necesitaban o querían oír, sino que Jesús mismo ahí les confiesa, les afirma que él mismo es el Padre manifestado en carne. Capítulo 8 hasta el 14, pueden leer el 10 de el Evangelio según San Juan. Quería decir que en este párrafo, además, este párrafo muy bonito que usamos para muchas cosas, para la escatología, por ejemplo, aguardando la esperanza bienaventurada, el que va a aparecer será nuestro Señor Jesucristo. No van a aparecer 2 ni 3 como cantan algunos hermanos en algunas alabanzas. Pero aquí además habla de la manifestación, vea, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa primera manifestación es lo que se conoce como la encarnación, la humillación de la que habla Filipenses capítulo número 2 y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza y la manifestación, otra vez. Entonces, vea que hay dos manifestaciones. Sí. La primera manifestación, Cristo vino en humildad, Cristo vino a entregar su vida en rescate, pero la segunda manifestación, Cristo vendrá ya en gloria y en poder, como veíamos también la vez pasada, cuando veíamos de esa aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al solo, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Es lo que dice acá, esa segunda venida de Cristo sobre esta tierra. William, díganos algo, ¿cómo está? Oiga, bueno, ya aquí de nuevo. Yo quisiera, Adonai, siguiendo en la misma línea que trae Freddy, el versículo, usted lee el versículo 11, mostrándonos esa cristología del Señor, cómo se manifestó realmente para salvar a todos los hombres. El versículo 12, versículo 13 de ese capítulo 2, nos está hablando precisamente de esa divinidad que Freddy bien nos sustentaba. Pero el versículo 14 es otro que nos está dejando claro acerca de esa redención de Él hacia nosotros. Y vale la pena que cada uno de nuestros oyentes pueda identificar realmente en Cristo como el autor en todas las áreas de nuestra salvación. No solo que es Dios, no solo que es el único Dios, sino que Él trazó un plan para salvarnos. Todo está enmarcado en Cristo. Él es Dios. Él es el Dios que se manifestó en carne. Él es el Dios que nos enseñó, manifestado en carne, cómo debíamos vivir, actuar y comportarnos. Todo va de la mano en la cristología. Él es precisamente el que fue a la cruz llevando nuestros pecados y nuestra condición. Es precisamente Él el que murió en la cruz para cumplir precisamente cómo se encontrarán la misericordia y la justicia en la cruz. Pero es Él el que al morir también resucitó para darnos la victoria. Y es Él precisamente el que un día regresará por nosotros. Así que vale la pena poderle decir a nuestros oyentes que en estos versículos de Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, hay un tema bastante amplio acerca de la cristología, quién es Él y todo su plan para con nosotros.
Pero si nos fuéramos al capítulo 3, Adonai, Sí. el versículo 4, sigue en esa misma línea Tito hablándonos de esa cristología, cómo Él nos salvó. Y ya nos dice lo hace por misericordia, lo hace por amor. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, deja otra vez, o nos deja claro y nos permite saber que ese único Dios, ese al cual le debemos todo, de lo que tiene que ver con el plan de salvación, la redención, la justificación y cada uno de estos temas, lo hizo por amor y nos presenta una cristología única, el libro de Tito, dejándonos saber de qué manera Él ha querido salvarnos. Y ese versículo está diciendo, cuando se manifiesta la bondad de Dios, no por otra razón, no por otra razón nosotros tenemos salvación, sino por la bondad de Dios. Pero ¿quién? Nuestro Salvador. Ese que vino a salvarnos es el mismo Dios y su amor para con los hombres. Y dice algo interesante, nos salvó no por obras de justicia, no por lo que nosotros fuésemos o hubiésemos podido hacer, sino por su infinita gracia, no por nuestras capacidades. Y luego termina diciendo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que Pablo, en la carta a Tito, lo que hace es conectarle y ubicar un poco al joven pastor Tito y decirle quién es Jesucristo, qué está encerrado en torno a Jesucristo. Y luego aquí en este pasaje lo conecta directamente con Dios y lo conecta directamente en la obra del Espíritu Santo. Y de ahí sigue versículo 6, Adonai, ahí está remarcado, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bien. Cerrando aquí, realmente si algo vemos en Tito, en la carta de Pablo a Tito, es una profundización en que Tito pudiera entender y enseñar acerca de una cristología plena y completa, que la iglesia pudiera al tiempo de hoy saber que en Cristo, como bien nos dice Colosenses, estamos completos. En Él habita la plenitud de Dios. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En resumidas palabras, es lo que quería Pablo enseñarle a Tito y que hoy nosotros pudiésemos comprender. Bueno, no sé, yo creo que ya Tito, pues hemos hablado de estas dos frases que están ahí marcadas. Tito nada más tiene 3 capítulos. Y en cada uno de los capítulos aparecen estas dos frases: Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador. Solo que la más sobresaliente es esta: nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como comprobando pues lo que por paralelismo podemos deducir, ¿verdad? Porque Jesucristo es el Salvador y al ser el Salvador, pues es también nuestro Dios. No sé, John Freddy, si habrá algo más o pasamos Sí, dígame. Sí, escuchando a William Sí. Y haciendo el ejercicio que tú haces allí con la Biblia, fíjese que entonces Jesucristo no solamente es la manifestación de la gracia de Dios, sino también la manifestación de la bondad de Dios, que podríamos decir de alguna manera que son sinónimos, pero por supuesto la gracia y la bondad tienen sus elementos particulares, ¿no? Sí, Dios sí. en su buena intención nos vino a salvar y Dios en su gracia nos vino a salvar, todo eso en Cristo, ¿no? Entonces, dice en el 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tremendo, ¿no? La gracia de Dios se manifiesta. Entonces, ese es Jesucristo. Jesucristo es la gracia, yo no sé si está bien decirlo, como personificada. Sí. Y luego explica que no solamente eso, sino que tenemos las buenas intenciones de Dios manifestadas en Jesucristo. La bondad de Dios se manifestó también en Jesucristo.
por gracia, por su bondad, por amor, no por obras, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Estábamos hablando hace un rato acerca del bautismo y esto, y por la renovación Eso. en el Espíritu. Es una carta muy soteriológica, de todas maneras, ¿no? Esa carta tiene que habla de la salvación por todas partes. Salvífica por las 4 esquinas. Es maravillosa. Y esa exaltación de la obra salvadora de Jesucristo, conectando a Jesucristo o dándole autoridad a Jesucristo como Dios, ¿cierto? Y por supuesto ofreciéndole a los creyentes esa esperanza que, como decía Donay ahora, la esperanza escatológica, ¿no? Sí. De la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Es decir, todo creyente es introducido a esa esperanza de la que Pablo tanto habla en sus cartas, que es única, es maravillosa y es la resurrección, la vida eterna, la gloria venidera y todo eso poderoso que en algún momento también lo vamos a tocar aquí en Hablemos de Apologética. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya, no sé, William, yo creo que ya podemos avanzar un poquito y en estos 20 minutos que nos restan, agradecemos a todos ustedes su sintonía hoy. Hablemos de apologética. Estamos aquí dispuestos para servirles también en este email que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Hablemos de apologética@gmail.com. Ahí estamos. Y si usted nos escribe, pues con mucho gusto nosotros le contestamos, le respondemos aquí en la transmisión en vivo. Podemos mencionar su pregunta o su comentario. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si avanzamos a Tito? A ver a Filemón, que es la más corta de las cartas paulinas, ¿no? Es una Adelante, adelante. nada más, y vamos a mirar aquí algunas afirmaciones y no vamos a forzar tampoco, porque eso es algo que algunos hacen, forzar la Biblia a decir lo que no dice. No, vamos a mirar qué dice la Biblia directamente. Entonces tenemos otra vez Pablo, prisionero de Jesucristo. Una afirmación allí, poquito allá, ya vendremos a ver qué significa esto. Prisionero de Jesucristo. Luego la otra dice, el Señor Jesucristo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más abajo dice, hacia el Señor Jesús, hacia el Señor Jesús. Y luego dice, habla de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, que gracias a Él tenemos el bien. Luego aparece aquí, tengo mucha libertad en Cristo. Y luego otra vez, segunda vez que aparece, prisionero de Jesucristo. Y aquí aparece el Señor, ya no tanto en la carne como en el Señor. Y aparece otra vez más aquí, en el Señor y en el Señor. 3 veces esa afirmación, en el Señor, en ese argumento de Pablo a Filemón. Y finalmente, Cristo Jesús y Señor Jesucristo. Son las marqué donde aparece la palabra Cristo, donde aparece Jesús, o Señor también, que ya sabemos se refiere a Jesucristo. ¿Quiere hablar un poquito usted, John Frey, del contexto de esta carta? Porque ya no estamos hablando acá de Tito, sino de Filemón. Correcto. Filemón entonces es un esclavo que por alguna razón... Filemón es el dueño del esclavo. Perdón, es el dueño, perdón. Onésimo. Sí. Es el dueño de Onésimo. Y Onésimo, por alguna razón, entonces él termina siendo compañero de prisión del apóstol Pablo. Y pues imagínense ustedes, hermanos, un hombre como el apóstol Pablo que le caiga ahí al lado, uno que esté amarrado al ladito de él, pues esa es una oportunidad maravillosa para hablarle de Jesucristo. Sí. Y pues entonces aprovecha, le habla del Señor. Y ya, pues Onésimo, llega el momento en donde va a ser libre y debe regresar a su amo. Entonces Pablo manda esta carta al amo de Onésimo, que es Filemón, quien Pablo le recomienda que reciba muy bien a Onésimo.
Vea esa expresión, John Freddy, a quien engendré en mis Qué prisiones. cosa tan hermosa. A quien engendré en mis prisiones. Te voy a... Sí. Él habla, 9 versículos en los que, bueno, habla de cosas muy bonitas, de la fe y todo lo que tiene Onésimo, pero es la introducción. En el 10 ya va el propósito de la carta, ¿no? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Qué tremendo, sí. Entonces, por su pueblo, por supuesto, todo da a entender que Filemón, como dice al comienzo, era un colaborador, como dice el primer verso, Sí. colaborador de Pablo, y también pues la carta va dirigida a la amada hermana Apia. Imagínense ustedes, hermanos, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entonces, bueno, qué interesante que el contexto de esta carta es único. Sí, es la más personal, es una carta muy particular, ¿no? Sí, es único. Esto es una recomendación personal de Pablo a un hombre que él se gana en la prisión, pero que tiene una característica, es un esclavo. Y aquí volvemos a ver cómo dentro de la mentalidad judeocristiana, el esclavo es tratado con, es tratado, sí, con unos derechos, con unos valores, porque recordemos, amados hermanos, y ustedes que nos están escuchando, cuando usted escuche por ahí de que la Biblia promueve la esclavitud y todas esas cosas, usted debe entender de que Dios intervino en la historia del ser humano, llamando a un hombre pagano, llamado Abraham. Ya la esclavitud existía. Y el Señor le da al pueblo de Israel una ley que favorece al menesteroso, a la viuda, al necesitado y al esclavo, y le presenta una esperanza de liberación. Es el único sistema legal que existe sobre la faz de la tierra que le ofrece al esclavo la esperanza de la liberación de su condición. Y aquí tenemos en el Nuevo Testamento un ejemplo de lo mismo, ¿no? Pablo invita a Filemón a que trate con dignidad a este hombre que ahora no es un servidor, sino que ahorita es un hermano en la fe. Voy a leer. Porque quizás para esto te apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Tremendo, ¿eh? Qué belleza esto. En el cristianismo inicial, original, o como se le llamaría en el primitivo. Yo me acuerdo que leí hace algún tiempo de algún historiador o una carta que le escribió alguien de Roma. Yo no me acuerdo bien. Sí. Yo solo leí del comentarista Bartley. Él dice que una carta que le mandó y que le mandó alguien en el Imperio Romano, alguien a un oficial de Roma, y le habla de los cristianos y dice que son un grupo de gente que se aman a sí mismos y que en sus reuniones tanto los ricos como los esclavos comen en la misma mesa. Tremendo. Eso es lo que ofrece el cristianismo. No hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay bárbaro, no hay escita, no hay judío, no hay griego. En Cristo tenemos los mismos derechos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Oiga, hablando de eso, un poquito ya saliendo del tema acá, ya que mencionó usted las cartas, precisamente muchas de las cartas se tergiversaban, ¿no? Porque, por decir algo, yo la otra vez estaba hablando con un profesor de introducción al Nuevo Testamento y él mencionaba también unas cartas de esas y decía a los cristianos les hacían cargos como, por ejemplo, esos son caníbales. ¿Y por qué caníbales? Porque comen carne y beben sangre cuando celebraban la cena del Señor. La cena del Señor. O sea, ellos oían y claro, decían, están tomando sangre, están comiendo carne. O que eran, ¿cómo se llama cuando se casan entre hermanos? Se casan entre hermanos, ¿o ya? O sea, ¿cómo es que la palabra? ¿Incesto? Sí. Practicaban. Se Una casan. tergiversación. Claro, o sea, lo que oían, ellos como no estaban metidos en eso,
les parecía pues, pero luego de oír a ese profesor y que eso es testimonio real de una carta de la época que alguien escribe al emperador en Roma poniendo cargos contra los cristianos, ¿no? Entonces yo pensaba en lo que John Frey una vez me comentó, y por eso vine el comentario, o me comentó, no a mí, comentó a los pastores, que a veces nuestra manera de hablar, ¿no? Para nosotros está muy claro lo que decimos, pero para una persona que no está muy allegada a nosotros, esa manera como hablamos le puede parecer rara y hasta totalmente distinta al significado original con que emitimos nuestras palabras, ¿no? Lo que John Frey contaba la otra vez, que un médico le dijo, ¿y usted por qué dice siempre amén? Él no entendía qué era lo que le decía con el amén. Para nosotros amén es obviamente sí, sí, amén. Sí. El médico le decía, ¿ah? ¿Por qué dice siempre amén? ¿Usted por qué siempre me respondía amén? Él me decía, abra la boca, le duele aquí. Yo creo que usted está... Él me repreguntaba y yo le decía amén. ¿De tal cosa? Amén. Y pues yo lo hacía inconscientemente hasta que el doctor me dijo que usted, qué curioso, pastor, usted para todo lo que yo le pregunto, cuando usted va a decir sí, en vez de decir sí, dice amén. Pues, Bueno, de esta carta, John Freddy, ahí está evidente la frase que sobresale allí, la palabra Señor, ¿no? Volviendo aquí sí, pues al texto. el que manda, el Señor, ¿no? Señor. El Señor Jesús, desde el Ujú. principio. Bueno, voy a hablar de esto de prisionero de Cristo Jesús. Quiere decir, no que el Señor lo había apresado y lo había metido allá, sino que estaba prisionero por causa del Evangelio, por la fe que profesaba explicar, ¿no? Entonces, porque suena como raro, ¿no? Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que lo tiene encarcelado, Jesucristo es el celador, es el que está allá al frente. Se entiende pues que es por Ujú. causa de la fe Eso. que Y está también él introduce esa condición en el verso 23, 23. donde dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones. Ahí Por está, Cristo. por Cristo Jesús. Entonces, fíjate que 3 veces aparece, ¿no? Sí, Porque en la primera dice aquí, prisionero de Jesucristo. Por aquí más abajo también está otra vez, y además prisionero de Jesucristo. Yo, Pablo, ya anciano, y además tremendo, sí. prisionero otra vez. Y al final también, entonces ya 3 veces en una página aparece prisionero. Epafras está el compañero de prisioneros por Cristo Jesús. Por el Ujú. testimonio, por la fe, ¿no? Y finalmente, Eso. pues, Y a mí me llama mucho la atención que desde el comienzo, desde el saludo inicial, Pablo establece a Cristo como el eje de la vida cristiana, ujú, como el centro de la misión del creyente, porque él, él, él dice, yo estoy preso por esta causa. O sea, es como Pablo diciendo, em, debido a que mi identificación con Jesucristo es persistente, es permanente, es vocacional. Esa es mi misión. Mm, La amenaza de las prisiones no es un problema para mí. Aquí estoy por el testimonio del Señor y esa identidad con Jesucristo, esa identificación con la misión es tremenda. Es decir, es una invitación también a que los creyentes mantengamos a Jesucristo en el centro a pesar de las amenazas, de las críticas, de las ridiculizaciones. Esa identificación personal con el Señor debe identificar, valga la redundancia ahora otra vez, o debe ser parte de nuestra vida. Cristo es el motivo y el marco, lo que enmarca todas nuestras vivencias, incluyendo nuestros sufrimientos. Porque como dice la palabra del Señor, sabemos que pues todas las cosas ayudan bien a los que amamos al Señor. claro. Eso también tiene que ver con nuestro tema, ¿cierto? Y me llama mucho la atención también, Adonai, todas las veces que tú señalas cómo Pablo usa la palabra el Señor. El Señor. ¿Cuál es la palabra griega que ha sido traducida allí como el Señor? Kyrios o Curios, como Kyrios. escribe, ¿no? Kyrios, Sí, eso. Entonces, Kyrios significa el que manda, el jefe, el que tiene máxima autoridad. el dueño. El dueño. Entonces, siguiendo el contexto,
es como Pablo diciendo, aquí estoy lidiando, aquí estoy con un esclavo que, que tenía un dueño, un señor, que era Onésimo, pero que ahora, por la fe en Jesucristo, ahora Él es el Señor tanto de Filemón como mío, como de Onésimo. Y ahora participamos ahora estamos bajo la misma autoridad. Ese es un tema también muy especial acerca del señorío de Cristo, ¿no? El Señor, y como Pablo ahí es persistente en mostrarle a Filemón que el que ahora es Señor de todos es Jesucristo. Él es el dueño de todos. Ujú. Lo que hemos dicho en otra oportunidad es que en los saludos de las epístolas, en el griego no está la preposición el Señor. Aquí lo vemos, Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Literalmente sería así la traducción. Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ujú. No, y existe la preposición, por supuesto, o el artículo, más bien el artículo, el Señor, que sería Sí, o, pero aquí no aparece. Entonces, si lo tradujéramos así, literalmente diríamos Dios, nuestro Padre o Padre nuestro, como dice literal, y Señor, no del, y Señor Jesucristo. sí, y fíjate, Adonai, que siguiendo como con el tema que se desliga de tener todos a Jesucristo como Señor, entonces se desliga la comunión entre los hermanos, que entonces se vuelve otro énfasis central en la carta a Filemón. Fíjese que es una carta de 25 versículos, una sola hojita. Usted puede leerse hoy Filemón y puede Bien presumir que se sencilla, leyó además. hoy un libro de la Biblia. Sí, 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 sí. Y fíjese lo que dice el verso 15 y el 16, si lo pones allí, Adonai, hablando del vínculo de comunión entre los creyentes por Cristo y su obra. Ujú. Mire, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, hablando de, Onésimo. de Onésimo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, Hermano, mayormente por mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea que el Señor Jesucristo es el vínculo de comunión entre claro, los creyentes. sí. En el Ujú. Señor ya se nivelan todos los estratos sociales, digámoslo así. Qué buena Ahí somos frase esa. hermanos. Ahí somos hermanos. Ujú. Eso es muy interesante, ¿sabes? Y todavía hoy podemos aplicarlo porque en nuestro compartir y en nuestra comunión, por lo menos a mí me gusta usar la palabra hermano, hermano. A veces las personas así que son como muy estudiadas, muy académicas, o que tienen unos buenos puestos, Abandonan tratan eso. a los demás por debajito, ¿verdad? Sí, sí. Venga María, venga Olga, venga tal. Pero ¿qué tal si le decimos, venga hermana María? ¿Sabe que un doctor, un abogado, un gobernador, un alcalde le diga al que trapea el piso, venga hermano Santiago, venga? Mm, Eso ya es tremendo. William, Podríamos decir, William está ahí como aburrido, vea, William no sé qué. No, 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 aquí oyéndolos a ustedes disertar y aprendiendo. podríamos Ah, decir, Adonai William, sí. ¿qué tal decir algo como esto? En Cristo se redefinen las relaciones humanas. Ujú, ujú. Yo Tal podría como lo- decir, Freddy y compañeros, es una carta, esa carta de Pablo escribiendo a Filemón, tiene un contexto sumamente importante porque a diferencia de las otras cartas, no tiene un tema doctrinal preciso. Pablo no la escribe como un tema doctrinal, aunque tiene varias doctrinas detrás de la carta. Se escribe más como una carta entre amigos. Y Pablo, cuando escribe esa carta, no le impone a Filemón su autoridad. Y de hecho, más bien apela a él a lo que es la práctica de lo que es tener a Cristo de verdad en el corazón y en la vida.
Entonces Pablo, cuando le escribe, no le apela a su autoridad de apóstol, ni a su maestro, ni a su líder, ni a su presbítero, ni a su directivo, sino que le escribe como amigo. Claro, Pablo sabía también que en Filemón había una herida profunda, porque algunos tratan de aducir o dicen que cuando Onésimo huye, es probable que le haya quitado algo, Le hubiera robado, sí. le haya robado. Entonces, no solo era el delito de haber huido, porque en el contexto romano de la esclavitud, el dueño era amo en todo contexto. Entonces se le fue alguien que le debía sumisión, sino que además le robó. Pero cuando él se encuentra con Pablo en Roma y entiende el evangelio, entonces Pablo ahora apela a Filemón y le dice, no lo recibas solamente como un esclavo. Y es lo que ustedes estaban en el diálogo compartiendo. Yo te apelo no que lo recibas como un esclavo, te apelo a que lo recibas como un hermano en Cristo. Y si bien Tito no tiene una doctrina específica, Filemón no tiene una doctrina específica, vamos a encontrar en Filemón la igualdad en Cristo que ustedes ya hablaban. Y ahí sí ya nos centramos entonces a alguna doctrina. Vamos a encontrar, Pablo en ese diálogo le está apelando a Filemón y le está diciendo, hey, ten en cuenta la igualdad en Cristo, ten en cuenta la transformación que produce Cristo en nosotros a la hora de relacionarnos con nuestro prójimo. No importa que tú seas el amo y lo hayas comprado y él te haya traicionado. O sea, no solo que se te voló o se escapó, sino que te hizo un tono muy serio, digno de un castigo muy severo. Pero ten en cuenta que ahora en Cristo hay una transformación en la relación con nuestro prójimo. Pero también Pablo en esa misma línea le habla del amor y el perdón. Y entonces vamos a encontrar en la carta a Filemón, sin tener una tesis doctrinal, sin embargo, si hay una serie de enseñanzas profundas de lo que es la vida práctica, ética, nosotros los cristianos. Y en otras palabras, apela también a otra enseñanza a Filemón y le dice, es que recuerda que la reconciliación no se lo dice directamente, se lo deja de manera implícita allí. Recuerda que la reconciliación es fruto del verdadero arrepentimiento y del verdadero evangelio. Así que la situación de ustedes dos debe convertirse en un ejemplo de lo que es el evangelio. Cómo puede transformar relaciones, cómo puede promover reconciliación. Y para cerrar ahí, Adonai y Freddy, esta carta realmente, si algo nos enseña y que a veces de pronto solo la vemos como una historia, es un modelo práctico de la vida de la iglesia. Relaciones, sí. Es un modelo práctico de lo que es la vida de la iglesia, enseñada en la cristología, porque es a lo que Pablo está apelando en enseñar a Filemón, en el favor que le pide. Le está enseñando, mira, es que si vamos a vivir, vamos a aplicar la cristología, si vamos a vivir realmente a Cristo, si somos seguidores de Cristo, entendamos, Filemón de manera muy prudente se lo dice, esto es relación, esto es perdón, esto es vivir el evangelio, esto es igualdad, esto es transformación. Así que, compañeros, la carta a Filemón nos deja una gran enseñanza, a diferencia de las otras cartas. No es un tratado doctrinal, pero sí hay profundidad en la vivencia, en la ética y cómo debemos vivir nosotros la vida cristiana si queremos vivir una genuina relación con Cristo. Amén. John Freddy, ¿usted ve a William? No, que falla, pero ahí lo estaba. Se le fue la luz en la isla. Aunque mis ojos no te puedan ver. Le escuchamos bien ya, aunque mis ojos no te puedan ver. Oiga, qué excelente. Bueno, hermanos, les invito a que ya estamos terminando 55 minutos. Les agradecemos su tiempo, su atención también. Les invito a seguir leyendo la palabra de Dios. Vean, cójame el consejo y marque así, subraye. Vamos a seguir leyendo Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí comenzamos ya
hijo. Y de ahí en adelante. Bueno, eso tiene, esta Hebreos es riquísima. Ahí nos gastaremos unos 2 o 3 programas especiales. No, pero vamos a tratar de profundizar en la cristología bíblica, porque les insisto, esto nos va a servir para analizar luego y detectar facilito las desviaciones que de esta cristología se hicieron posterior a la era apostólica. Bueno, les agradecemos, William, John Freddy, gracias por estar acá y vamos a despedirnos de los hermanos, deseando para todos una feliz noche y una feliz semana también. Les bendiga a todos. La paz de Dios esté con ustedes. Bueno, compañeros, Dios les bendiga. Gracias por este espacio y a toda nuestra amable audiencia. Que Dios les bendiga y vamos a poner en práctica cada enseñanza en relación a Cristo. Amén. Gracias y paz, mis amados hermanos. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranatá.